aliyás de la Torá. 11, 26, 12, 10, 12, 11, 12, 28, 12, 29, 13, 18. 14, 1, 21, 14, 22, 29, 15, 1, 18, 15, 19, 16, 17, Maftir. 16, 13, 17. Haftará. Isaías 54, 11, 55, 5. Los escritos de emisarios. Revelación 7, 9, 9, 21. Aliyás de los escritos emisarios. Revelación 7, 9, 17, Revelación 8, 1, 5, Revelación 8, 6, 13, Revelación 9, 1, 10, Revelación 9, 11, 21. Re. Significa observa. Es más fuerte que Shema, que habla de oír y obedecer. Tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior, con los ojos del corazón. Comentarios. Primera aliyá, Devarim 11, 26, 12, 10. 11, 26, 28. Observa. Hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Yahuwah vuestro Elohai que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Yahuwah vuestro Elohai, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Yahuwah presenta dos opciones para que el hombre pueda elegir. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con libre albedrío. Esta es la razón por la que esta parasá empieza con la palabra re, observa. La observación que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Cada uno tiene la libertad para escoger. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Eres libre para escoger el pecado, pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. Podemos elegir entre bendición y maldición, que son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia respectivamente. La bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. A base de este verso, los sabios afirman: todo el que crea en la idolatría es como si hubiera negado toda la Torá. 11, 29. Y acontecerá, que cuando Yahuwah tu Elohai te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Eibal. Los rabinos discuten si realmente se puede hablar de una montaña de maldición y otra de bendición. Según Rashi, esto se refiere a que la bendición y la maldición son anunciadas sobre estos dos montes respectivamente. El Targum lo traduce: pondrás los que bendicen. Nachmanides escribe que la bendición y la maldición no están ligadas a esta o aquella montaña. No podemos pensar que la maldición venga de una montaña, sino que aquí encontramos una forma pedagógica de ilustrar las dos realidades. El pueblo tenía que pronunciar la bendición hacia una montaña y la maldición hacia la otra montaña. 11, 30. No están ellos al otro lado del Jardín, más allá, hacia la puesta del sol, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, lejos de Gilgal, junto al planicie de Moré. Las dos montañas, Gerizim y Eibal, con toda probabilidad, son aquellas que hoy en día tienen los mismos nombres, aunque hubo rabinos, como Eliezer, que hablaron de dos colinas justamente en el otro lado del Jardín. Según Rashi, toda vez que aparece la palabra Aharei, traducida como detrás, tras o más allá, se refiere a algo lejano. El monte Eibal, 940 metros nm, está al norte y el monte Gerizim, 880 metros nm, está al sur. En el valle entre los dos montes se encuentra la ciudad de Shechem. Había una ruta importante que pasaba por ese lugar que conectaba a Israel con el resto del mundo. Fue un lugar de encuentro para los viajeros entre el norte, sur, este y oeste. Aquí fue donde Abraham hizo su primer altar, compárese Bereshit 12, 6, 7, y aquí fue sepultado Joseph, compárese Josué 24, 32.
Al colocarse en Shechem, mirando hacia el norte, donde está la montaña Ibal, sobre la cual se pronunció la maldición, la espalda está hacia Jerusalén. Al voltearse hacia el sur, la montaña de bendición estará delante y, más allá, está la montaña escogida por Yahuwah, el monte Sion. En Juan 4 hay una discusión religiosa entre el Masiaj Yahudi y una samaritana, sobre el lugar de adoración. En ese caso la palabra adoración tiene que ver con el culto de los sacrificios. Los samaritanos siguen manteniendo la idea de que Gerizim fue elegido como el monte donde Yahuwah iba a poner su nombre y siguen sacrificando animales allí. 12:2-3. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares, quemaréis a fuego sus árboles de culto, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. El texto que habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de los dioses falsos, está contrastado con el verso siguiente que dice, no procederéis así con Yahuwah vuestro Elohai. Lo cual indica, en primer lugar, que no se puede servir a Yahuwah de la misma manera como los idólatras, ni levantar altares a Yahuwah en cualquier lugar, sino solo en el lugar escogido por él. Los rabinos también han interpretado este texto diciendo que está prohibido destruir cosas y lugares que han sido utilizados en Tiseret a Yahuwah. No tenemos derecho a destruir la idolatría en lugares que no nos pertenecen. El mandamiento es para la tierra de Israel, que fue entregada a los hijos de Israel. Tenemos autoridad para destruir la idolatría en los territorios que nos han sido dados, no sobre otros. 12:4. No procederéis así, si se compara con el verso 3 que dice, borraréis su nombre nos puede llevar a la conclusión de que no podemos borrar el nombre de Yahuwah de ningún lugar. De aquí viene el mandamiento, que es el número 453 en la lista que seguimos, que prohíbe la destrucción de cosas que llevan el nombre de Yahuwah. 12:5. Sino que buscaréis en el lugar en que Yahuwah vuestro Elohai escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis, hay un lugar específico que Yahuwah ha escogido para poner allí su nombre. En ningún otro lugar está permitido ofrecerle sacrificios encendidos. Según la Mishnah, el Mishkan estuvo en los lugares siguientes. Gilgal, 14 años. Shiloh, 369 años. Noviembre, 13 años. Gibón, 44 años. Total, 440 años. Estaba permitido sacrificar en los lugares altos antes de que el tabernáculo fue erigido en el desierto, pero no durante los 39 años en el desierto. Durante los 14 años de conquista, cuando el Mishkan estaba en Gilgal, estaba permitido sacrificar en los lugares altos. Durante los 369 años, cuando el Mishkan estaba en Shiloh, estaba prohibido, pero durante los 57 años, cuando estaba en Noviembre y Gibón, estaba permitido. Después de la construcción del templo en Jerusalén, los sacrificios en los lugares altos quedaron prohibidos para siempre, a excepción del sacrificio que el profeta Eliyahu hizo en el monte Carmel, cuando había recibido un permiso especial de Yahuwah con el fin de hacer volver el pueblo a Yahuwah. El templo de Shlomo permaneció 410 años. Así que el Mishkan duró más tiempo que el mismo templo de Shlomo. Como los profetas no podían introducir innovaciones en la revelación, sino solo desarrollar algo que ya fue dado por medio de Mosé, tenemos que preguntarnos dónde en la Torá de Mosé encontramos el lugar escogido por Yahuwah para poner allí su nombre permanentemente. Hay dos testimonios acerca de la ciudad de Jerusalén en el Humash. El primero se encuentra en Bereshit 14:18, donde habla del Melech Tzadik que era rey y Cohen en Shalem. Shalem es el mismo lugar que Sion, es decir Jerusalén, según el Salmo 76:2, donde está escrito. En Shalem está su Mishkan, y en Sion su Makom. El Masiaj tendrá el ministerio eterno de Melech Tzadik, de ser tanto rey como Cohen en la misma ciudad, Jerusalén, como está escrito en el Salmo 110:4. Yahweh ha jurado y no se retractará. Tú eres Cohen para siempre según el orden de Melech Tzadik.
El segundo testimonio que tenemos en el Jumás de un lugar escogido por Yahuwah para poner allí su nombre permanentemente, se encuentra en Bereshit 22 donde habla de la atadura de Yitzhak sobre el altar en uno de los montes de la tierra de Moriyá. En Bereshit 22, 14 está escrito: y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de Yahuwah mostrará Jireh, como se dice hasta hoy, en el monte de Yahuwah lo mostrará Jireh. La traducción aramea de Onkelos dice en Bereshit 22, 14. Abraham adoró y oró en este lugar y dijo ante Yahuwah: aquí las generaciones futuras adorarán. El lugar donde Abraham sacrifició a su hijo Yitzhak fue un lugar escogido por Yahuwah y esta verdad fue revelada a Abraham y a sus descendientes, de manera que siguen reconociendo hasta hoy que en ese lugar Yahuwah lo mostrará. ¿Mostrará qué? Mostrará el eje de todo el plan de redención, la muerte del Cordero. En ese lugar murió Yahushua como sustituto para todos los hombres. Y así Yahweh mostró a todo el mundo su justicia completa al perdonar al pecador sus pecados. El Midrash habla de la conexión entre los dos nombres que fueron dados a este lugar por Abraham y Melech Tzadik. Abraham llamó ese lugar Jireh y Melech Tzadik lo llamó Salem, que significa completo, sano, terminado. Si se juntan estas dos palabras, se puede formar el nombre Yerushalayim. En los textos hebreos más antiguos no aparece la yud al final en el nombre de la ciudad, compárese Josué 10, 1, donde el nombre Yerushalayim aparece por primera vez. Luego vemos como el nombre del lugar cambió a Yerushalayim, como si fuera en forma dual. ¿Será que Yahuwah así nos muestra que hay dos ciudades llamadas Yerushalayim, una terrenal y otra celestial? Compárese Revelación 3, 12, 21, 2. En el lugar donde Abraham reconoció el ministerio superior de Melech Tzadik y vio la muerte y resurrección del Hijo, fue luego edificado el templo de Shlomo y el segundo templo que estuvo en pie cuando Yahushua fue enviado al mundo, y será el mismo lugar donde pronto se edificará el tercer templo. En el Salmo 132, 1, 5 está escrito: cántico de ascenso gradual. Acuérdate, Yahuwah, de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Yahuwah, y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para Yahuwah, una morada para el poderoso de Jacob. David fue el instrumento que Yahuwah escogió para finalmente fijar el lugar de culto escogido por Yahuwah. En el Salmo 132, 13, 14 está escrito: porque Yahuwah ha escogido a Acción, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré, porque la he deseado. El monte Acción fue escogido para siempre para ser el lugar donde se fijaría el nombre de Yahuwah. En Yerushalayim hay una marca de relieve en las montañas, de la letra hebrea Shin, la primera letra del nombre Shaddai, que significa todo suficiente y todopoderoso. Así Yahuwah puso también, de forma física, su nombre en ese lugar. 12, 7. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia de Yahuwah vuestro Elohai, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales Yahuwah vuestro Elohai os ha bendecido. El momento de sentarse en la mesa fue creado por Yahuwah para poder estar delante de él. En Yerushalayim el pueblo aprendió cómo se debe sentar y comer delante de Yahuwah. Por eso, la mesa en la casa de un judío es un lugar sagrado, considerado como un altar. Un yahudí no se sienta sobre una mesa. La mesa es un lugar de encuentro con Yahuwah para toda la familia. Por lo tanto, es importante que todos los miembros de la familia coman en los mismos horarios para poder encontrar a Yahuwah en una comunión familiar. 12, 9. Porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que Yahuwah vuestro Elohai os da. Según Rashi, el lugar de reposo se refiere a Shiloh y la heredad se refiere a Yerushalayim. 12, 10, 11. Cuando crucéis el Yardén y habitéis en la tierra que Yahuwah vuestro Elohai os da en heredad, y él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros, entonces sucederá que al lugar que Yahuwah vuestro Elohai escoja para morada de su nombre, la Torá establece, de manera profética, el momento cuando iba a ser establecido el lugar permanente para el nombre de Yahuwah.
Vemos en este texto que tenía que ser, no solamente después de la conquista de 14 años bajo Yahushua hijo de Nun, sino después de que el pueblo de Israel obtuviera paz de todos los enemigos alrededor. Esto no sucedió hasta el tiempo del rey David, que hizo muchas guerras y subyugó a todos los pueblos enemigos de Israel, compárese 1 Crónicas 18, 20. En 2 Samuel 7, 1, 2, está escrito. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, y Yahuwah le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Elohai mora en medio de cortinas. En 1 Crónicas 21, 22, se habla de la compra del campo donde el templo iba a ser edificado, al norte de la ciudadela de David. Pero aunque el rey David tenía el gran deseo de construir el templo, no pudo hacerlo, por causa de que había derramado mucha sangre. Por eso su hijo Shlomo fue escogido para llevar a cabo esa obra magnífica, como está escrito en 1 Crónicas 22, 8, 10. Pero vino a mí la palabra de Yahuwah, diciendo, tú has derramado sangre en abundancia, y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, que será hombre de paz. Yo le daré shalom de todos sus enemigos en derredor, pues Shlomo será su nombre y en sus días daré shalom y reposo a Israel. Desde entonces Jerusalén es el lugar donde el nombre de Yahuwah es fijado para siempre, y es allí donde el hijo de David, Yahushua HaMashiach, muy pronto, se sentará sobre el trono de David para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y el resto del mundo, como está escrito en Lucas 1, 32, 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Yahuwah su Elohai le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob Leolam Vaed, y su reino no tendrá fin. Segunda Aliyah, de Barim 12, 11, 12, 28. 12, 12. Y os alegraréis en presencia de Yahuwah vuestro Elohai, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. En la presencia de Yahuwah hay alegría. Si no experimentas alegría en tu oración, o cuando te reúnes con tu congregación, algo está fallando, y no estás muy cerca de Yahuwah. A lo mejor te estás fijando más en lo exterior que en lo de Ruach. Al tener contacto con Yahuwah en Ruach, recibimos mucha alegría. Y si no tienes esa alegría es porque tu Ruach tiene caret, no está conectado con él, como está escrito en Gálatas 5, 22a. Mas el fruto de la Ruach es, simja. 12, 15. Sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas, conforme a tu deseo, según la bendición que Yahuwah tu Elohai te ha dado. El inmundo y el limpio podrán comerla, como si fuera de gacela o de ciervo. Al comparar este texto con Levítico 17, 1, 10, parece que hay una diferencia entre las leyes que regían durante el tiempo en el desierto y luego en la tierra de Israel en cuanto al permiso de comer carne. Según Rashi, que sigue la interpretación del rabino Akiva, en Levítico 17, 3, se trata de un mandamiento que tiene que ver solo con animales que fueron consagrados para ofrendas y aquí, de animales consagrados a los que les surgió un defecto. Según él, este texto enseña que estos animales pueden ser redimidos e ingeridos en cualquier lugar. Sin embargo, según el Rabí Ismael, citando en el Talmud, hubo un cambio de prescripción entre el desierto y la entrada en la tierra. Según él, durante la época del Mishkan en el desierto, no se podía degollar un animal para comer su carne sin hacerlo dentro del Mishkan y presentarlo en ofrenda sobre el altar. A partir de la entrada en la tierra, sí se permitía degollar animales fuera del Kadoshim. Según el Midrash, en total hay 8 prescripciones que la Torá autoriza después de haberlas prohibido con anterioridad. 12, 16, 23. Solo que no comeréis la sangre. La derramaréis como agua sobre la tierra, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. 10 veces se menciona esta prohibición en las escrituras para los hijos de Israel, compárese Vayikra 3, 17, 7, 26, 17, 10, 12, 14, 19, 26.
Devarim 12, 16, 23, 24, 25, 15, 23. Además, este mandamiento había sido dado anteriormente a todos los hijos de Noaj, compárese Bereshit 9, 4, y aplica, por lo tanto, a todos los hombres del mundo. Por esta razón, debemos ser muy estrictos en no comer carnes de animales que no hayan sido matados correctamente. Hay tres cosas principales que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la matanza de un animal puro para que sea apto para comer. 1. No puede ser un animal enfermo. 2. No puede haber sufrido antes o en el momento de su muerte. 3. Tiene que ser totalmente desangrado después del degüello. 12, 17, 18. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto, o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia de Yahuwah tu Elohai en el lugar que Yahuwah tu Elohai escoja, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas. Y te alegrarás en presencia de Yahuwah tu Elohai de toda la obra de tus manos. Aquí se habla del segundo diezmo y otras cosas que tienen que ser comidos en el lugar que Yahuwah ha escogido. 12, 19. Cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra. Si uno no tiene nada que ofrecer al levita del primer diezmo, se puede dar del diezmo para el pobre. Pero si no hay nada del diezmo para el pobre, hay que darle de los sacrificios de Shalom. El mandamiento de amparar al levita solo aplica dentro de la tierra de Israel, donde el levita no tiene heredad. En la diáspora no solo el levita está sin heredad en la tierra, sino todos. 12, 20. Cuando Yahuwah tu Elohai haya extendido tus fronteras como te ha prometido, y tú digas, comeré carne, porque deseas comer carne, entonces podrás comer carne, toda la que desees. Esto nos enseña que solo se debe comer carne cuando hay prosperidad y amplitud económica, no cuando hay escasez. 12, 21. Si el lugar que Yahuwah tu Elohai escoge para poner su nombre está muy lejos de ti, entonces podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Yahweh te ha dado, como te he ordenado, y podrás comer dentro de tus ciudades todo lo que desees. En primer lugar se refiere a que ya todos no van a poder estar viviendo cerca del Mishkan y así ofrecer sus ofrendas de paz, que son comidas en la presencia de Yahuwah. Por esto, en la tierra de Israel está permitido comer carne fuera del Mishkan y del templo. También se ha interpretado las palabras dentro de tus ciudades de manera que al comer carne hay que estar sometido a las normas de Kashrut establecidas por las autoridades en Israel, que se reunían en las puertas de las ciudades. Hay que consultar con los ancianos antes de matar, para hacerlo de forma correcta. En la Torá no hay ninguna prohibición para comer carne. Se puede comer toda la que uno desea, solamente que sea casera apta para comer. 12, 23. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás el alma con la carne. La segunda parte del verso significa, según Rashi, que no se puede comer un miembro de un animal vivo. Con otras palabras, no se puede comer la carne de un animal mientras que su alma, en hebreo nefesh, esté en él. 12, 24. No la comerás. La derramarás como agua sobre la tierra. Según Rashi, se refiere a no comer sangre coagulada. 12, 25. No la comerás, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque estarás haciendo lo que es justo delante de Yahuwah. Según Rashi, aquí se refiere a no comer sangre de órganos. La expresión para que te vaya bien aparece, además de este verso, en relación con el mandamiento de honrar a los padres, compárese Devarim 5, 16, de la ejecución de un asesino, compárese Devarim 19, 13, y con el mandamiento de no tomar de los pájaros la madre con los nuevos o hijos, compárese Devarim 22, 6, 7. Estarás haciendo lo que es justo delante de Yahuwah. Esta palabra está en contraste con el verso 8 donde dice, cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. En estos dos versos está la diferencia entre la vida y la muerte. Tercera aliyá, Devarim 12, 29, 13, 18.
12:30. Cuídate de no seas atraído tras ellos, después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? Interrogación de cierre. En este texto vemos la gran importancia de ser muy radical en cuanto a la idolatría y todo lo que tiene que ver con el culto pagano, tan radical que hasta hay que estar dispuesto a entregar los familiares más íntimos a la corte de justicia para su ejecución, tan radical que hasta hay que estar dispuesto a eliminar todos los habitantes de una ciudad y quemarla como ofrenda a Yahweh de manera que nunca más sea reconstruida. La idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Torá establece un comportamiento sumamente violento para erradicarla de en medio de Israel. Esa es la actitud que Yahuwah quiere que tengamos siempre. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿tengo algo en mi vida que está conectado con el culto de otra religión que no sea la de la Torá? ¿Hay algo en mi casa que conecta con la idolatría? ¿Estoy viendo, o permitiendo que mis hijos vean programas de televisión que tienen que ver con la brujería? Etcétera, etcétera. Si vemos algo en nuestras vidas que puede dar lugar a la idolatría, hay que ser violento consigo mismo, como dice nuestro Rebbe en Mateo 5:29a. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Debemos tener una actitud muy radical contra la seducción, incluso en nuestras propias vidas. La gente hoy en día busca experiencias espirituales. Buscan milagros, señales y profecías. No les importa tanto si las fuentes de estas manifestaciones están afines con la Torá o no. Les importa más la sensación que estas experiencias producen en sus almas y en sus cuerpos, que la revelación pura de la palabra de Yahuwah. Yahushua habló de estos movimientos en los últimos tiempos. Dijo que habría grandes señales y prodigios producidos por los falsos profetas, como está escrito en Mateo 24:4, 5, 11, 24. Respondiendo Yahushua, les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos contra mi nombre, diciendo: yo soy el Masiaj. Y a muchos engañarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos mayaj y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos. Hoy en día se habla mucho de los predicadores ungidos. Cuidado. No todo lo que reluce es oro. Tanto en la Torá de Mosé, como entre los profetas de las Escrituras, como en la boca del Masiaj, hay advertencias muy claras contra los profetas falsos. Es fácil ser engañado. Las apariencias pueden engañarnos. Nuestras emociones pueden hacer que creamos en los profetas falsos y que nos metamos en movimientos engañosos. La Torá de Mosé nos dice cómo podemos saber si los profetas son verdaderos o falsos. Si dicen que la ley de Mosé pasó a la historia, o que haya sido abolida por medio de Jesucristo, son falsos profetas, por muchos milagros que hagan. La regla que tenemos para medir a los profetas, no es si tienen poder o no, sino si su mensaje y, ante todo, su estilo de vida personal, están de acuerdo con la Torá de Mosé, y con las enseñanzas de nuestro Rebbe Yahushua Masiaj, y que sobre todo, que sea invocado su inmensurable nombre. Yahuwah es su nombre. El que enseña que Yahushua no es el Masiaj de Israel es un falso profeta, porque se ha apartado de la Torá de Mosé que escribe de Yahushua en todas las páginas. La caricatura lamentable, que ha sido muy extendida por el mundo, que presenta a Jesús como el fundador de una nueva religión, no tiene mucho en común con el verdadero Yahushua HaMashiach. La Torá de Mosé, los profetas, y las escrituras, que incluyen los escritos Saliahim, enseñan que Yahushua nunca enseñó a sus talmidim a apartarse de Mosé o las costumbres de Israel. Yahushua nunca fundó una nueva religión ni dijo que sus seguidores lo hicieran. Yahushua nunca mezcló sus enseñanzas o prácticas con elementos paganos. Por lo tanto, el cristianismo, que ha hecho todas estas cosas, no es un producto del Masiaj de Israel ni de sus seguidores, sino el resultado de una gran apostasía, mencionada por los talmides del Rebbe Yahushua en los escritos Saliahim, compárese 2 Pedro 2, Judas, Hechos 20, 29, 30. Si Yahushua hubiera hecho alguna o varias de estas tres cosas, no sería el Masiaj prometido a Israel, según las escrituras inspiradas.
Es tiempo de denunciar la mentira que se ha divulgado acerca de ese Tzadik Kadosh, para que el mundo Yahudim y cristiano vea que Yahushua es verdaderamente el que las escrituras dicen que es. Es tiempo de dejar de dibujar caricaturas del verdadero Mashiach y mostrar su cara Yahudim y su apego a la Torá y a las tradiciones Yahudim de la época. Antes de ser entregado a la muerte, todos coincidían en que no había ningún delito en él. No encontraron testigos que pudieran decir nada en contra de él. Era imposible encontrar desobediencia a los mandamientos en este hombre porque no rompió con el Shabbat, ni con nada de la Torá de Moshe ni con las costumbres de la época. 13:4-5. En pos de Yahuwah vuestro Elohai andaréis y al temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a los uniréis. Esto nos da a entender que Yahuwah se está moviendo todo el tiempo, y si no le seguimos nos vamos a quedar atrás. No tenemos una religión estática, monótona, sino viva, expansiva, desarrolladora y evolutiva, que, a pesar de eso no pierde la base, el punto de partida, que es la Torá escrita y la Torá viviente. Debemos hacernos la pregunta, ¿qué está haciendo nuestro Padre Celestial en estos momentos? Y luego juntarnos con ese proyecto y colaborar con él para cumplir con sus planes. Fuimos creados para cumplir los planes de Yahuwah y por eso no nos podemos quedar quietos en algo estático, sino tenemos que movernos hacia adelante y siempre buscar la presencia de Yahuwah y ser sensibles para saber dónde él camina y seguir en pos de él y pegarnos a él todo el tiempo. En Juan 5:19-20 está escrito. Respondió entonces Yahushua, y les dijo, de cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 13:11-12. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. La ejecución del reo de muerte sirve, entre otras cosas, para que el pueblo tema ante el pecado y se mantenga alejado de la idolatría. Según el Talmud, hay 2 de los 613 mandamientos que nunca se han aplicado en la historia. El mandamiento, número 443 en nuestra lista, que habla de incendiar a la ciudad de descarriados a la idolatría y eliminar a sus ciudadanos y el mandamiento, número 474 en nuestra lista, que habla de no construir la ciudad de los descarriados, compárese Devarim 13:16-17. ¿Será que se cumplirán estos 2 mandamientos con la segunda venida del Mashiach? Él dijo según está escrito en Mateo 5:18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá hasta que toda se cumpla. Estos mandamientos también tendrán que cumplirse antes de la destrucción del cielo y la tierra. Cuarta liyá, Devarim 14:1-21. 14:1 Vosotros sois hijos de Yahuwah vuestro Elohai. No os sajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. Aquí los hijos de Israel son llamados hijos de Yahuwah. En Isaías 1:2 está escrito. Oíd, cielos, y escucha, tierra, porque Yahuwah habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Es obvio que los hijos físicos de Israel son considerados por Yahuwah como hijos suyos, incluso los que se hayan rebelado contra él. En Juan 11:51-52 está escrito. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Yahushua iba a morir por la nación judía. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Elohai que están esparcidos. Las escrituras enseñan, por un lado, que los hijos de Israel son llamados hijos de Elohai, pero por el otro lado, enseñan que tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar a serlo. En Mateo 5:9-44-45 está escrito. Dichosos los de limpio corazón, pues ellos serán llamados hijos de Elohai, pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Es interesante ver la tensión entre para que seáis, y luego vuestro Padre.
Si Elohai ya era su padre, ¿por qué tenían que amar a los enemigos para llegar a ser sus hijos? Vemos que hay diferentes significados de la palabra hijo, y el hecho de tener a Elohai por padre. En Lucas 6, 35, 36, está escrito: Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Vemos la misma tensión aquí. Se dice vuestro Padre a aquellos que necesitan amar y prestar sin esperar nada a cambio para poder llegar a ser hijos de Altísimo. Por un lado ya eran hijos, pero por el otro necesitaban vivir de acuerdo a los mandamientos para llegar a serlo. Comparemos con dos textos escritos después de la resurrección del Mashiach. En Efesios 5, 1 está escrito: Sed, pues, imitadores de Elohai como hijos amados. En Filipenses 2, 15 está escrito: Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohai sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Aquí se encuentran los mismos pensamientos, parecidos a los que fueron presentados por Yahushua. Hay una conversación radical entre Yahushua y algunos de los hijos físicos de Israel en Juan 8, 31a, 37, 42a, 44a, 47 donde está escrito: Entonces Yahushua decía a los Yahudá que habían creído en él: Sé que sois descendientes de Abraham. Y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Si Elohai fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Elohai y vine de él. Sois de vuestro padre el adversario, el que es de Elohai escucha las palabras de Elohai. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Elohai. Este texto nos enseña que no es suficiente ser hijos físicos de Abraham para ser contados como hijos de Elohai. Estos Yahudí eran hijos físicos de Abraham, circuncidados en la carne, pero no fueron reconocidos como hijos de Elohai por el mismo Mashiach, sino todo lo contrario, como hijos del adversario, Hasatán. Tenemos que tener en cuenta que la expresión hijo de Belial significa en el judaísmo uno que es rebelde a Yahuwah y desobediente a los mandamientos de la Torá. Según el pensamiento hebreo, el hecho de ser hijo tiene que ver con dos cosas. Por un lado significa haber nacido físicamente y ser un heredero genético de aquel que es llamado padre. Y por el otro lado significa ser un representante y un seguidor de alguien. Tener a Satán como padre no significa que Satán podrá engendrar hijos. De la misma manera, cuando las escrituras hablan de ser hijo de Elohai, no significa que Elohai pueda engendrar, sino que él es tu origen y que tú eres su representante y su seguidor. Teniendo en cuenta esto, es fácil entender por qué el Mashiach y Saúl enseñan que uno tiene que cumplir los mandamientos de Elohai para llegar a ser un hijo del Padre Celestial. De esa manera uno actúa como un buen seguidor y su manera de ser representa la manera de ser de tu Padre Celestial, y de esa manera llegas a ser su hijo. Toma nota de que aquí no estamos hablando del camino a la salvación, sino el camino para llegar a ser un fiel representante de Elohai. En las escrituras también hay otro aspecto en cuanto a ser hijo de Elohai, la adopción como hijos. En Romanos 9, 8, 26 está escrito: Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Elohai, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: Vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohai viviente. En Romanos 9, 3, 4 está escrito: Porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mashiach por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la Tiferet, los pactos, la promulgación de la Torá, el Tiferet y las promesas. Según este texto, el derecho de ser hijos de Yahuwah pertenece a los hijos físicos de Abraham, Yitzhak e Israel, los Yahudim, que eran parientes en la carne del Shaliach Shaul. Es un derecho legal que realmente les pertenece. Pero ese derecho legal tiene una condición para poder ser un hecho real ante el Shama, la emuná en la promesa, aquel Mashiach del cual hablan las escrituras. Este texto enseña que el derecho de ser hijos de Elohai es algo que pertenece a los hijos de Israel.
pero también nos enseña que, de alguna manera, muchos de los hijos de Israel pierden ese derecho por causa de su infidelidad contra Yahuwah, cf. Lucas 15. En Oseas 1:10 está escrito: y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que, en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Elohai viviente. Los hijos de Israel de las 10 tribus perdieron el derecho de ser pueblo de Elohai, y por lo tanto no fueron contados más como hijos. Este texto nos enseña, lo mismo que hemos visto antes, que los israelitas pueden perder lo que les pertenece, por su infidelidad al pacto con Yahuwah. Pero el profeta habla de una restauración de ese privilegio, y mediante la redención en el Mashiach los descendientes de la casa de Israel, que se habían perdido entre las naciones, tendrán de vuelta el derecho de ser llamados hijos de Elohai. En Juan 1:12-13 está escrito: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohai, a los que creen en su nombre, que no fueron engendrados de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Elohai. Según este texto, todos los que reciben a Yahushua y creen en su nombre llegan a ser hijos de Yahuwah. De esa manera son engendrados por Elohai para ser sus hijos. Este texto está hablando tanto a los Yahudim como a los no Yahudim. Esta forma de ser hijo de Elohai no se puede obtener por medio de ser descendiente de Israel según la sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad de ningún hombre, porque es una obra sobrenatural hecha por el mismo Elohai. Obviamente, en este contexto están excluidos como hijos de Elohai, los que reclaman serlo únicamente por medio de ser descendientes físicos de Israel. Necesitan esta experiencia divina, activada por medio de la fe en el nombre de Yahushua, para poder recibir la potestad de llegar a ser hechos hijos de Elohai. En Gálatas 4:5 está escrito: a fin de que redimiera a los que estaban bajo ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Elohai ha enviado la Ruach de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. Vemos que los que estaban bajo ley necesitaban ser redimidos para poder recibir esa adopción de hijos, que realmente les pertenecía como hijos de Israel, y miembros del pacto. Bajo la ley es una expresión que significa legalismo, y alude a la parte legalista del judaísmo de la época. Este mismo pensamiento podemos también encontrar en Efesios 1:4-5-12-14a, donde está escrito: nos escogió en él, Mashiach, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Yahushua el Mashiach, conforme al beneplácito de su voluntad, a fin de que nosotros, los israelitas, que fuimos los primeros en esperar en el Mashiach, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, los gentiles, después de escuchar el mensaje de la verdad, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con la Ruach de Kedusa de la promesa, que nos es dado, a Yahudim y Efraimitas que recibieron el mensaje de la verdad, como garantía de nuestra herencia. Podemos hacernos la pregunta: ¿no eran Mosé y David, que vivían antes de Yahushua, verdaderos hijos de Elohai? En el verso 12 tenemos la respuesta a esta pregunta, como está escrito: a fin de que nosotros, los israelitas y sus ancestros, que fuimos los primeros en esperar en el Mashiach, seamos para exaltación de su Tiferet. Aquí habla de los que eran los primeros en esperar en el Mashiach. Los que esperaban en el Mashiach eran los que vivían antes de Yahushua. Entonces, según este contexto, los que antes estaban esperando al Mashiach están incluidos entre los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para recibir la adopción como hijos de Elohai, mediante Yahushua HaMashiach, en quien tienen redención mediante su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de la gracia del Padre, compárese versos 1-7. Entonces los que antes habían estado esperando en el Mashiach y habían puesto su confianza en lo que él iba a hacer, fueron considerados como hijos de Elohai por medio de su fe en ese Cordero de Elohai que iba a venir a quitar el pecado del mundo, compárese Juan 1:29.
De la misma manera como nosotros miramos hacia atrás en una obra redentora eterna y terminada con la muerte y resurrección del Mashiach, así también ellos miraron hacia el futuro esperando y creyendo en la misma obra salvadora, aunque no tenían todos los detalles tan claros como nosotros. Los que vivían antes de Yahushua fueron salvos por medio de la fe en el poder redentor de Yahuwah al igual que nosotros que vivimos después de la primera venida de Yahushua. Es la misma emuná en la misma obra redentora mediante la Dam del Mashiach, testificada y afirmada por las escrituras Kadosh desde el principio hasta el fin. En Juan 5, 39, 46 está escrito: Examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, porque si creyerais a Mosé, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. En 1 Pedro 1, 10, 11 está escrito: Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba la Ruach HaMashiach dentro de ellos, al predecir los sufrimientos del Mashiach y las Kabot que seguirían. Según este texto, la Ruach HaMashiach indicaba cosas dentro de los Nevi'im que vivían antes del Mashiach. Ellos sabían que el Mashiach iba a venir para morir y luego resucitar. El pueblo que recibió el mensaje de los profetas, fueron salvos por la fe en Yahuwah que iba a enviar al Redentor, que los iba a liberar del pecado y de la muerte, compárese Bereshit 3, 15. La pregunta surge si estos profetas verdaderamente tenían la Ruach del Mashiach morando dentro de ellos todo el tiempo o si solamente estaba sobre ellos e indicaba cosas dentro de ellos. Es obvio que Mosé y David tenían la Ruach del Mashiach sobre ellos, pero no sé si verdaderamente tenían la Ruach morando dentro de ellos como nosotros lo estamos experimentando, compárese Juan 14, 17, Hechos 5, 32, 19, 2, Romanos 5, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 1 Corintios 3, 16, 6, 19. 2 Corintios 1, 21, 22, 5, 5, Gálatas 3, 2, 14, 4, 5, Efesios 1, 13, 14, 4, 23, 30, 5, 18, 2 Timoteo 1, 14, Hebreos 6, 4, b, Jacobo 4, 5, 1 Juan 1, 27, 3, 24. 4, 13. En Romanos 8, 16, está escrito: La Ruach HaKodesh da testimonio a nuestro Ruach de que somos Ben Eloi. Parece ser que los que vivieron y murieron antes de la resurrección del Mashiach no podían experimentar en su interior lo que es la regeneración de sus espíritus. Lo tenían potencialmente, pero no experimentalmente. Lo tenían en la esperanza, pero no en la experiencia. Según entiendo, nadie podía experimentar el resultado de la resurrección del Mashiach en su interior hasta después de ese evento, compárese 1 Pedro 1, 3. Parece ser que fue lo que ocurrió con los discípulos, cuando Yahushua sopló sobre ellos después de su resurrección, compárese Juan 20, 22. Ellos experimentaron la nueva creación por el aliento del Ben Yahuwah, al igual que Adán experimentó la vida por primera vez, por un soplo de Yahuwah. La experiencia de la nueva vida en el Mashiach es un resultado de su resurrección, y esa experiencia sobrenatural ocurrió con los discípulos, cuando Yahushua sopló sobre ellos después de haber resucitado. Por lo tanto, los que vivían antes de la resurrección de Yahushua, no habían podido experimentar la regeneración de la Ruach. No podían recibir la Ruach HaKadosh ni como una fuente dentro de sí, compárese Juan 4, 14, ni como ríos de agua viva en su interior, compárese Juan 7, 37, 39. 2 Corintios 3. En Juan 14, 16, 17 está escrito: Y yo rogaré al Padre, y él os dará otro ayudador para que esté con vosotros para siempre. La Ruach Emet, a quien el Olam no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Según mi entendimiento, la fuente dentro del ser humano, de la cual se habla en Juan 4:14, es un resultado de la experiencia de la regeneración del ruaj del hombre, cuando la ruaj de Padre entra a morar dentro del creyente, en su ruaj. Los ríos de agua viva, de los cuales se hablan en Juan 7:37-39, es la experiencia de la inmersión en la Ruaj HaKadosh, que no era posible experimentar antes de que Yahushua fuese Kabodeja. Vemos como los talmides del Masiaj experimentaron, por primera vez, este Vilahar Ruaj en el día de Shavuot, según el relato en Hechos 2. En Gálatas 3:26 está escrito: pues todos sois hijos de Yahuwah mediante la emuná Yahushua HaMashiach. En Romanos 8:14-15 está escrito: porque todos los que son guiados por la Ruaj HaKodesh, los tales son hijos de Yahuwah. Pues no habéis recibido un ruaj de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un ruaj de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. En un Juan 3:1-2-10-5-2 está escrito: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Yahuwah, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Yahuwah y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Yahushua porque le veremos como Él es. En esto se reconocen los hijos de Yahuwah y los hijos del Satanás. Todo aquel que no practica la Torá, no es de Yahuwah. Tampoco aquel que no ama a un israelita. En esto sabemos que amamos a los hijos de Yahuwah. Cuando amamos a Yahuwah y hacemos sus mandamientos. Los escritos de emisarios enseñan a los que creen en Yahushua reciben la adopción como hijos de Yahuwah. En el momento de recibir a Yahushua, el espíritu del hombre es regenerado y la Ruaj HaKadosh entra a morar dentro de su cuerpo que se convierte en un Mishkan Kadosh. Pero al mismo tiempo vemos que la adopción como hijos de Yahuwah contiene una connotación futura. No nos hemos convertido en hijos de Yahuwah totalmente, puesto que nuestros cuerpos no han sido transformados todavía, según Romanos 8:19-21-23 donde está escrito: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Yahuwah. La creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la cabot de los hijos de Yahuwah. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Sumario. Los hijos de Israel son llamados hijos de Yahuwah por ser parte de los pactos. Ser hijo significa por un lado ser parte de un pacto familiar y por el otro ser un imitador fiel y un representante del Padre. Solamente los hijos de Israel, que son creyentes en el Mashiach Redentor, serán finalmente reconocidos como hijos de Yahuwah. Uno puede ser hijo de Yahuwah en un nivel sin serlo en otro nivel más alto. Los Kadosh que vivían antes de Yahuwah fueron salvos por medio de la fe en el que había prometido la venida del Mashiach sufriente, pero no podían experimentar la regeneración de su Ruaj, porque Yahushua HaMashiach todavía no había resucitado. Para poder ser hijo de Yahuwah, mediante la regeneración del Ruaj, hay que recibir a Yahushua HaMashiach. No seremos plenamente hijos de Yahuwah hasta la segunda venida del Mashiach. Como dijimos antes, ser un hijo no significa obligatoriamente que uno haya sido engendrado en el sentido biológico, sino puede significar ser un seguidor, un imitador, un talmid y un representante. Por lo tanto, los jueces de Israel son también llamados hijos de Elohai por haber recibido puestos de autoridad y representan a Yahuwah en la sociedad. Compárese Salmo 82. El rabino Yahudá dijo: cuando os comportáis como hijos sois llamados hijos. Si no, sois llamados esclavos de Yahuwah. Rabí Meir decía: de todas formas sois hijos pues se dice, son hijos insensatos. Compárese Yirmeyahu 4:22. Devarim 32:20. 14:2. Porque eres pueblo santo para Yahuwah tu Elohai. Y Yahuwah te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. La Kedusá tiene mucho que ver con lo que comemos. Hay una diferencia entre lo que está permitido comer a los hijos de Israel y a las demás naciones.
Esta diferencia de comida es debida a la diferencia entre el nivel de Kedusa de los hijos de Israel y los demás pueblos. 14:8. Y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumía. Será impuro para vosotros. No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres. Aquí está escrito que el cerdo es impuro para vosotros, es decir para los hijos de Yahuwah, los hijos de Israel, compárese 14:1-2, no para los demás. Según Rashi, la prohibición de tocar los cadáveres de estos animales es solo durante el tiempo de las fiestas. 14:10. Pero no comeréis nada que no tenga aletas ni escamas. Será impuro para vosotros. Los animales marítimos que no tienen aletas ni escamas son impuros para los hijos de Yahuwah, no para los demás. Esta escritura nos enseña que solo para los hijos de Yahuwah, el pueblo de Israel, estos animales son prohibidos. Ahora, si una persona, de origen gentil, que se ha convertido al Elohai de Israel por medio de Yahushua HaMashiach, ya no está fuera de Israel, como dicen las escrituras en Romanos 11:17-24. Efesios 2:11-19, 3:1-7, entonces estos mandamientos le aplican, porque ha sido apartado de los demás pueblos para ser diferente, y esa diferencia se notará aún en su manera de comer. Estos mandamientos son para los hijos de Elohai, verso 1, y todos los que son hijos de Elohai tienen la obligación de seguir estas reglas de Kashrut para ser Kadosh. Sin embargo, a los que no son israelitas de nacimiento ni de conversión, incluyendo la conversión mesiánica, no se les puede obligar a cumplir estos mandamientos. 14:21. No comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades, para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo a Yahuwah tu Elohai. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. La palabra que ha sido traducida como que se muera es la palabra hebrea nevelá. La enciclopedia judaica enseña. Nevelá, en hebreo. Cadáver, un sustantivo descriptivo para cualquier animal, pájaro o criatura que haya muerto como un resultado de cualquier otro proceso que no sea una matanza ritual válida, shechitá. El Pentateuco prohíbe el consumo de ese tipo de carne, que puede ser dada a un extranjero residente, o vendida a un no judío, Devarim 14:21. El castigo de comer nevelá solo se aplica sobre animales limpios meil. 16. Main. Yad, Magalot Asurot, 4:17, y no está añadiendo al castigo normal por comer animales impuros. La nevelá es también una de las categorías principales de impureza ritual, tumá, y si es tocada o llevada causa impureza ritual, lev. 11:39-40. Main. Yad, Shearabota tumá, 1:3. Un extranjero gentil que reside en Israel que ha aceptado no hacer idolatría puede comer animales puros no degollados según la halajá. Algunos consideran que aquí se trata solamente de no cocer una cría en la leche de su madre, pero surge la pregunta si este mandamiento no debe entenderse como un ejemplo de un principio general de no cocer o comer la carne junto con la leche. Así se ha interpretado en el judaísmo tradicional durante miles de años. Quinta Aliyá, Devarim 14:22-29. 14:22. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Esto se refiere al primer diezmo, en hebreo Maaser Rizón, que se entrega a los levitas que lo pueden comer en cualquier lugar, compárese Números 18:26. 14:23. Y comerás en la presencia de Yahuwah tu Elohai, en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a Yahuwah tu Elohai. Aquí se habla del segundo diezmo, en hebreo Maaser Sheni, que se come en Jerusalén durante los años primero, segundo, cuarto y quinto del ciclo de 7 años. 14:26. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o licor, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia de Yahuwah tu Elohai, y te alegrarás tú y tu casa. La Torá no prohíbe tomar bebidas alcohólicas.
Este texto menciona dos tipos de bebidas alcohólicas, primero el vino, en hebreo yain, que viene de una raíz que significa fermentar y, por lo tanto, no puede referirse al jugo de uva sin alcohol que se llama tirosh en hebreo. Sidra, que es la palabra hebrea shehar, que significa bebida embriagante, licor. Estas bebidas están permitidas ingerir en la ciudad más santa delante de Yahuwah juntamente con la comida con el fin de alegrarse delante de Yahuwah. Sin embargo, las escrituras prohíben embriagarse. Una buena regla para una persona adulta es no tomar más de un vaso de vino de 12 grados de alcohol o 2 vasos de 6 grados. Pero si alguien es afectado con menos cantidad, debe ser más cuidadoso. Al hacer un estudio minucioso del tema, uno se da cuenta de que el límite de las escrituras no es la total abstención del alcohol, sino el abuso del mismo, compárese Levítico 10, 9, Devarim 14, 26, 21, 20, Salmo 104, 15, Mishle 20, 1, 21, 17, 23, 20, 29, 35. 31, 4, 6, Yeshayahu 5, 11, 28, 7, Yirmeyahu 35, Daniel 5, 21, Osea 4, 11, Juan 2, 10, Efesios 5, 18, 1 Timoteo 3, 3, 8, 5, 23, Tito 1, 7, 2, 3. Un judío no bebe el vino de los goyim, compárese Daniel 1, 5, 8, 14, 28, 29. Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que Yahuwah tu Elohai te bendiga en toda obra que tu mano haga. Aquí se habla del diezmo para los pobres en hebreo maaser ani. El levita recibe el primer diezmo y los pobres reciben el segundo diezmo en los años tercero y sexto del ciclo Shemitah. El comentario Torah con Rashi, dice: el diezmo, maaser, es la porción del producto agrícola que debe separarse cada año y entregarse a sus respectivos destinatarios. Los diezmos se dividen en tres partes. Primer diezmo, maaser rizón, segundo diezmo, maaser sheni, y diezmo del pobre, maaser ani. Su orden de separación es el siguiente. Primero se separa la trumá, porción separada, y es entregada directamente al Cohen. Luego se separa el maaser rizón, el cual es entregado al Leví. De aquí el Leví separa la parte llamada Trumat Maaser y se la entrega al Cohen, Vernum 18, 26. Tercero, se separa el Maaser Sheni y es llevado a Jerusalén para ser ingerido allí. Esto es realizado el primero, segundo y cuarto y quinto años del ciclo agrícola de 7 años, ver Devarim 14, 22, 26. En el tercero y sexto años, en lugar del Maaser Sheni se separa el Maaser Ani, el cual es entregado a los pobres, Devarim 14, 28, 29. En el séptimo año no se separan los diezmos. Sexta Liyá, Devarim 15, 1, 18, 15, 1. Al final de 7 años harás una remisión. El año de remisión fue creado para ayudar a equilibrar la desigualdad social dentro de la gran familia de Israel. La Torá nos presenta aquí 3 casos en cuanto a la pobreza. 1, 15, 4, 6. No habrá menesteroso entre vosotros si solo escuchas fielmente la voz de Yahuwah tu Elohai. La perfecta obediencia a los mandamientos produciría un alto nivel de bienestar en todo el pueblo de Israel de manera que nadie necesitará tomar préstamos. Al contrario, darán préstamos a muchas naciones. 2, 15, 7, 10. Si hay un menesteroso contigo, en este nivel inferior de obediencia, habrá posibilidades de que hayan pobres entre los israelitas. En tal caso hay una obligación a darles o prestarles lo suficiente para cubrir sus necesidades, pero no sus caprichos. Si el pobre no puede devolver el préstamo, se le perdonará la deuda en el año de remisión. Hay muchos textos que hablan de ser generoso con el pobre, compárese Teilim 37, 25, 26, 41, 1, 3, 112, 5, Mishle 14, 31,
17, 5, 19, 17, 21, 13, 22, 9, 28, 27, 31, 20, Mateo 5, 42, Marcos 10, 21, Lucas 6, 35, 18, 22, Romanos 12, 13, Efesios 4, 28, Hebreos 13, 16. La ayuda social es una parte importante del judaísmo. 3, 15, 11, 18. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra. En este nivel de falta de obediencia, la Torá muestra cómo nunca van a faltar los pobres entre nosotros y por eso estamos ordenados a ayudarles. Incluso podía haber tanta pobreza que algunos son vendidos como esclavos. En tal caso tendrían que ser liberados en el año de remisión con un buen dinerito de despido. El resultado de esta generosidad es que Elohai nos bendice en todo lo que hagamos. Séptima Aliyá, Devarim 15, 19, 16, 17, 15, 19, 23. Todo primogénito que nazca de tu ganado lo comerás en el lugar que Yahuwah escoja. Los primogénitos de los rebaños y de los ganados no pueden ser aprovechados para otra cosa que comida para la familia de un Cohen en el templo, o en las ciudades en el caso de que tuvieran algún defecto, compárese Números 18, 8, 19. Hoy en día en Israel, como no hay templo, los primogénitos de estos animales son marcados y dejados junto con el resto de los rebaños y ganados hasta su muerte natural, y no se saca ningún beneficio de ellos. 16, 1. Guardarás el mes del Aviv y harás Pesaj a Yahuwah tu Elohai, porque en el mes del Aviv Yahuwah tu Elohai te sacó de Egipto de noche. En 3 ocasiones la Torá menciona las fiestas Kadosh. En Levítico 23, para citarlas en el orden correcto del anuario. En Números 28, para enseñar los sacrificios que hay que ofrecer. Y en Devarim 16, para resaltar el deber de Israel para hacer peregrinajes a Jerusalén. De noche, en Números 33, 3, está escrito que salieron el día siguiente del sacrificio de Pesaj a la vista de todos los egipcios. Rashi resuelve esta aparente contradicción diciendo que este verso dice que salieron de noche porque fue de noche que el faraón les dio permiso para salir, compárese Éxodo 12, 31. 16, 2. Y sacrificarás la Pascua a Yahuwah tu Elohai de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que Yahuwah escoja para poner allí su nombre. No se puede sacrificar el cordero de Pesaj fuera de Jerusalén. Los que hoy en día comen cordero durante Pesaj están quebrantando la Torá porque no hay templo. 16, 7. Y la asarás y la comerás en el lugar que Yahuwah tu Elohai escoja. Luego, por la mañana, regresarás a tu habitación. Según Rashi, la mañana se refiere a la mañana del segundo día de la fiesta, es decir la mañana del 16 de Nisan. Durante el Shabbat de la fiesta, el 15 de Aviv, está prohibido salir fuera de los límites de la ciudad. Además los varones tenían que estar presentes en el templo durante la ofrenda de ascensión de la fiesta en la mañana del 15 de Aviv. 16, 8. 6 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá una retención para Yahuwah tu Elohai. Ningún trabajo harás en él. Aquí hay una aparente contradicción al texto de Éxodo 12, 15, que dice que hay que comer panes sin levadura durante 7 días. Rashi da 2 posibles interpretaciones para resolver esto. Por un lado dice que durante 7 días se puede comer pan ácimo de la vieja cosecha y durante 6 días de la nueva. La nueva cosecha del año no se podía utilizar hasta después de la presentación de la ofrenda de un homer de cebada en el templo. Por lo tanto solo quedaban 6 días para comer panes sin levadura de la nueva cosecha del año. Por el otro lado, Rashi se basa en la octava regla de interpretación de Ismael que dice, todo lo que estaba incluido dentro de un enunciado general y que luego fue destacado específicamente para enseñar algo, no fue destacado solamente para enseñar algo con respecto a sí mismo, sino también a todo lo implicado en el enunciado general.
Esta interpretación enseña que no es obligatorio comer pan sin levadura el séptimo día, y entonces tampoco es obligatorio comer pan durante el resto de los días, excepto la primera noche, que explícitamente fue ordenado en las Escrituras, compárese Éxodo 12, 18. 16, 9. 7 semanas contarás. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. La celebración de Shavuot, la fiesta de las semanas, está relacionada con Pesaj, es la conclusión de Pesaj. La celebración de Pesaj y los panes sin levadura se hace en recuerdo de la libertad de la muerte de los primogénitos y la esclavitud en Egipto. Pero esa libertad no es perfeccionada hasta que la Torá es entregada en Sinai, lo cual se celebra en Shavuot. La libertad no es completa sin la Torá, que fue dada 7 semanas más tarde. 16, 11. Y te alegrarás delante de Yahuwah tu Elohai, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde Yahuwah tu Elohai escoja para poner allí su nombre. No hay ningún mandamiento que ordene que el pueblo esté alegre en Pesaj, solo en Shavuot y Sukkot. Esto nos enseña que la alegría por la libertad no es cumplida hasta la entrega de las normas dadas del cielo, por medio de las cuales el hombre es verdaderamente libre para saber lo que está permitido y lo que está prohibido. Esos límites producen libertad porque así sabemos en qué área nos podemos mover sin peligro, como está escrito en Santiago 1, 25 y 2, 12. Pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, este será dichoso en lo que hace, así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la Torá de la libertad. 16, 14. Y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Pesaj no es para el extranjero, solo para los israelitas. Sukkot es para todo el mundo, también para las naciones fuera de Israel. Por eso, durante el reinado mesiánico, todas las naciones de la tierra estarán obligadas a subir a Jerusalén para celebrar Sukkot una vez al año, como está escrito en el profeta Zaharyáhu 14, 16, 19. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Yahuwah de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Yahuwah de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Yahuwah herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot. 16, 15. 7 días celebrarás fiesta a Yahuwah tu Elohai en el lugar que escoja Yahuwah, porque Yahuwah tu Elohai te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. La palabra hebrea para fiesta es Hag. 12 viene de una raíz que significa moverse en círculo. Esto habla de las danzas alegres que se hacen en las fiestas hebreas. En la celebración de Sukkot hay muchísima alegría y el motivo es, según este texto, por la bendición material que Yahuwah ha dado durante las cosechas del verano. Esto también nos enseña acerca de la gran alegría que habrá durante la celebración milenaria de Sukkot por todas aquellas personas que se habrán cosechado para el reino de los cielos de todas las naciones de la tierra. 16, 17. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que Yahuwah tu Elohai te haya dado. Todo varón estaba obligado a llevar sacrificios al templo el primer día de cada fiesta. La alegría no puede ser completa sin generosidad, como está escrito en Hechos 20, 35. Más dichoso es dar que recibir. Masiajen esta para Sa. 11, 28. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Yahuwah vuestro Elohai, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Yahushua dijo, yo soy el camino, compárese Juan 14, 6.
Así que, el camino del cual Mosé está hablando no es solamente la obediencia a los mandamientos, sino el carácter, la vida y la conducta de Yahushua Mashiach. El que se aparta de Yahushua, el camino, después de haberlo conocido, tendrá maldición y finalmente perderá su salvación. 12:23. La sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. Está prohibido comer la sangre de los animales, porque la vida está en la sangre. Sin embargo, tendrá la vida eterna todo aquel que recibe la sangre del Mashiach, que es su vida, lo cual tiene que ver con el resultado de su sacrificio, y también con la vida en Ruach de la Torá, porque Yahushua es la Torá viviente. 15:2. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión de Yahuwah. En el 7º año el pobre es liberado de toda deuda e incluso de toda esclavitud. De la misma manera cuando vuelva el Mashiach para el 7º milenio desde Adán, todos los que han puesto su esperanza en él experimentarán la plena libertad de las deudas causadas por todos sus pecados, y la libertad eterna de la esclavitud del pecado y de la muerte. 15:19-21. Todo primogénito consagrarás a Yahuwah lo comerás. Yahushua fue el primogénito hijo de Miriam, su madre, y por eso fue consagrado a Yahuwah. Fue destinado para ser comido por todos sus seguidores para que su vida fuera parte de todos nosotros. 16:2. Y sacrificarás la Pascua a Yahuwah tu Elohai de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que Yahuwah escoja para poner allí su nombre. Yahushua es el Cordero de Elohai, compárese Juan 1:29-36, y por eso tuvo que ser sacrificado en Jerusalén, el lugar escogido por Yahuwah. 16:4. De la carne que sacrifiques en la tarde del primer día, no quedará nada para la mañana. Yahushua tuvo que morir a la misma hora que el sacrificio del Cordero Pascual. Cuando llegó la noche ya estaba muerto y los hijos de Israel se reunían para comer el Cordero de Pesaj. No podían dejar nada para la mañana siguiente. Esto nos enseña que tenemos que apropiarnos de todo lo que nos da la muerte de Yahushua y saciarnos de sus consecuencias, como está escrito en Juan 6:54, 57, 63. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. No quedará nada. Este texto de la Torah un indicio de que Yahushua pasó por el lago de fuego y el primer hombre fue eliminado. 16:9. El momento en que empieces a meter la hoz a la mies, llegó el día de la resurrección, simbolizado por la primera cosecha de cebada que se presentaba en el templo el día después del Shabbat después de Pesaj. Y así hay nueva vida para el hombre. El segundo hombre fue levantado de entre los muertos. Todos los que son del Mashiach ya han sido participantes de los beneficios de lo que él pasó cuando murió y resucitó. Sin embargo, en su segunda venida van a poder apropiarse plenamente de los resultados extraordinarios de esta obra maravillosa de redención. 16:9. 7 semanas. Hubo 7 semanas entre la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá en Sinaí. Egipto simboliza el huerto del Edén, según Bereshit 13:10. De la misma manera, entre la salida del huerto del Edén, de los primeros hombres, hasta la entrega de la nueva Torá, habrá 7000 años, 1000 años por semana. Ahora han pasado casi 6000 años desde Adán y Jabá, y luego habrá 1000 años de Shabbat antes de que pasen los cielos y la tierra, compárese Revelación 20:21. La nueva Torá será entregada después de la destrucción de los cielos y la tierra, porque la Torá que tenemos ahora solo seguirá teniendo vigencia hasta que pasen el cielo y la tierra, compárese Mateo 5:18. Pero luego habrá una Torá nueva para los nuevos cielos y la nueva tierra donde morará la justicia. Baruch Hashem Yahuwah. En esta parasha se encuentran los mandamientos 436, 490 de los 613.